Juan Pablo Peralta, además de ser un gran amigo, es un periodista acreditado en la Casa Rosada, un gran periodista, y en este momento se encuentra en contacto telefónico con nosotros. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, querido Silvio? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están tus compañeros y obviamente toda la audiencia? Bien. Desde acá, de esta Buenos Aires ya anochecida, una Casa Rosada que ha caído con un calor en Buenos Aires extraño para esta época, y bueno, calor político, si los hay. Contanos acerca de, más que calor político, infierno político, diría yo. Podríamos decir que por la temperatura sí, y aparte por el ritmo frenético que está teniendo la casa. Mirá, ya el lunes pareció un viernes del cansancio que teníamos todos, pero seguimos acá firmes, porque bueno, todo obviamente venía encaminado a dar esta pelea política, básicamente por el electorado del PRO. Desde La Libertad Avanza hablamos desde el oficialismo nacional, ¿no? Sí. Eso estaba claro, las pautas estaban marcadas, echadas las cartas en un lugar donde, bueno, es una elección, más allá de que se nacionalizó, es local, ¿no? Acá se está votando a concejales. Sí, pero nada más ni nada menos, eso, a ver, en eso quería hacer hincapié. Concejales. Y lo que logró La Libertad Avanza fue nacionalizar, como bien decís vos, esta instancia electoral. Digo, ¿para vos fue una buena estrategia? Y mirá, sabés que se va a saber eso cuando se vean los resultados, porque acá todos dicen, bueno, esta estrategia se la adjudicamos a Karina Milei, que es la jefa de, no solamente como dice su hermano, el jefe político y presidenta de La Libertad Avanza, por lo menos acá. Después hubo, un reparto entre Santiago Caputo y ella en las provincias el domingo pasado. Sí. Salta Capital no fue mal. En líneas generales, y el acuerdo que se hizo también en el Chaco favoreció a La Libertad Avanza. En San Luis, donde se veía que había cosas raras, ahí se escuchó a Santiago Caputo que dijo: en los lugares, distritos donde tengamos posibilidades de perder o alguna cosa extraña, no participemos. Bueno, en la ciudad autónoma, acá estaban echadas las cartas de otra manera. Pero también hay que entender esto, ¿no? Un poco lo que hablamos acá con los funcionarios. Ellos tienen hoy como prioridad, más allá de ganar la elección, vencer a Propuesta Republicana, al macrismo, a los primos, como le dicen aquí, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Creo haber entendido. Es decir, que el adversario político en las legislativas de Cava no es el kirchnerismo, sino que es el PRO. Mirá, vos fíjate esto, como dijimos al principio, se eligen concejales. Sí. Que el otro día, casi textual, te lo voy a parafrasear, uno de los más cercanos asesores presidenciales nos decía, a ver, Santoro, ¿qué va a ser? ¿Concejal? Si gana por un punto, lo había dicho Adorni inclusive en una entrevista que dio, perder 1 o 2 puntos atrás de Santoro a nosotros no nos importa. Después aquí obviamente te dicen, nuestro objetivo es ganarle al PRO, nuestro electorado está ahí. O sea, nosotros somos el nuevo PRO, básicamente, inclusive en algún momento hasta te dijo directamente, somos el nuevo peronismo en base a caudal y potencial político a futuro, ¿no? Esto viendo ya de cara al 26 de octubre, que son las generales, porque estos son todos adelantos de elecciones que se dieron, porque sí. Vos también podías preguntar, che, Jorge Macri no cometió un error adelantando las elecciones. Y todo, esto hay que verlo sobre la marcha de cómo se venían dando los acontecimientos. Las noticias, por lo menos a nivel económico, el gobierno las resalta porque es baja de inflación, ¿no? Después dan a reconocer recaudaciones, se intentó dar toda esta semana, que todavía está corriendo, buenas noticias. Hoy estaba preparado el anuncio, el famoso anuncio. Bueno, hace un rato estuvimos hablando con algunos funcionarios, bueno, porque ¿qué pasa? Porque estas medidas para impulsar el uso de los dólares, claro, de manera endógena, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, el que no tiene declarado dólares los va a poder utilizar, por lo menos reinstalar dentro del circuito legal. El presidente llegó a decir hasta 400.000 millones de dólares, que la gente tendría en el colchón, afuera, guardados en alguna caja de seguridad, etcétera. Pero bueno, acá estuvieron trabajando hasta muy tarde ayer, la gente de la ex-AFIP, o sea, ARCA, la agencia recaudadora local, gente que tiene que ver con los temas, ni que hablar legales, porque esto a su vez, claro, tendría pautas parlamentarias que hay que tratar. Está la ley cambiaria, está la ley tributaria, bueno, pero lo que se trataba de hacer es dar una buena noticia y decir, bueno, flexibilizamos, en parte, y no lo vamos a andar preguntándole a la gente el tema de dónde provienen, o sea, ARCA no los va a seguir, la ex-AFIP no los va a perseguir, ni el gobierno va a ir por esa instancia como acusan haber hecho a otros gobiernos anteriores, ¿no? Especialmente en ese caso al kirchnerismo. Claro, la idea es que circulen los dólares, porque la base monetaria en pesos está súper aspirada.
Exactamente, que es bueno lo que el plan, digamos, Caputo, Claro, Milei Caputo, ¿no? para Era la eso, disminución de la inflación, claro, por exactamente, supuesto. absorbemos pesos, ponemos estas bandas, 1.400 pesos, y cuando vaya a la baja, a la banda se acerca a los 1.000 pesos, ahí recién empezamos a comprar reservas, que es una de las condiciones que puso el Fondo Monetario Internacional. Hay que tener de aquí a un mes un 5.000 millones de dólares aproximadamente en reservas, en base a lo que se firmó, llegaron 12.000 millones de dólares, de los 20.000 millones que firmó el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, hay que pagar deuda también, son unos 4.000 millones de dólares, bonistas externos, lo que hay que darle también al organismo multilateral de crédito, pero más allá de eso y previo a este paso electoral, se intentó avanzar con esto. Como es una situación muy compleja, y dijeron, el kirchnerismo ya empezó a vocear por ahí que estamos usando electoralmente las conferencias de prensa de Manuel Adorni, el otro día se anunció la baja de aranceles para la compra de importados como televisores, como celulares, como aire acondicionados, entonces dijeron, bueno, para que no nos acusen de eso, nos decía recién uno de los hombres de la vocería, que está trabajando también en la campaña con Adorni, no le vamos a dar el gusto. No vamos a dar Sí, el anuncio lo podría haber brindado tranquilamente el ministro de Economía, digo. Claro, lo que pasa es que, y bueno, fue la pregunta, la primera que nosotros decimos, no lo podía dar el propio ministro, como hizo varias veces, se cruzó a Irigoyen y se vino para darla. Y nos dijeron, iban a decir lo mismo si así no estuviese Adorni en escena, digamos, ¿no? Así que por eso, también obviamente que nos dieron a entender que también hay muchos temas, como te explicaba, que son bastante complejos, y por eso se va a tratar de elaborarlos mejor el fin de semana, y bueno, ya sí presentarlo de cara al post elecciones. Fíjate que en el medio de esto hubo una decisión también muy fuerte, que es la de, hasta hace, por decirte metafóricamente, 5 minutos, Javier Milei se va para Roma, a la Asunción de León XIV. Sin embargo, suspendió el viaje. Robert Prevost no lo va a ver a Javier Milei, que estuvo también hace poco, cuando fueron los funerales de Jorge Mario Bergoglio y del Papa Francisco, pero bueno, ¿qué pasa? Acá se decidió también mostrar al presidente votando, él va a estar ahí a las 10 de la mañana en la UTN, el lugar donde suele votar en la zona de Almagro, Medrano, la calle Medrano, y obviamente que, a ver, una frase que también te la parafraseo, pero que nos la decía ayer otro alto colaborador del gobierno, que nos decía, es que acá nosotros un segundo lugar, un tercer lugar, no nos va a perjudicar. Nosotros somos una fuerza nueva. De hecho, ¿te acordás cuando se dio este resultado en tercer lugar, eligiendo convencionales en Santa Fe? Salió tercera la Libertad Avanza. Exacto. Y el nuevo presidente fue el que dijo, para nosotros, que somos nuevos en esto, no venimos ni del mundo de la política, es un resultado positivo. Lo mismo se va a decir acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo de Leandro Santoro y no polarizar tanto con él, sí, con el kirchnerismo. Por ahí vos mirás la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hay carteles y contracarteles. Tenés aquellos que te remarcan la frase que quiso potenciar el gobierno para evitar la confusión con Marra, con Ramiro Marra, que fíjate vos, hay carteles que dicen inclusive Marra es Milei, para confundir al electorado, ¿no? Bueno, hay otros que dicen y acusan que los pegó el propio Jorge Macri, justamente esto que te decía de Marra es Milei, o Adorni es Carina, que los ves por toda la calle, y los que dicen, ya viniendo por ahí del lado más oficialista, Santoro es Cristina. De quien obviamente Santoro se quiere despegar, de Cristina, de que si lo quiere quedar despegado del kirchnerismo. Recordémosle a la gente que Santoro es de los irrompibles, radical, ex alfonsinista o alfonsinista, pero bueno, vuelto al palo kirchnerista si se quiere, y va al frente de este peronismo que bueno, hoy por hoy él digamos que va de banca, y cuando le consultaron en una entrevista, inclusive él mismo dijo, y la gente... Y en parte le voy a dar la razón en esto, porque dijo algo que yo también noto, que es, vos le preguntás y la gente te pregunta a vos a quién vas a votar. Yo tengo domicilio, lo mantuve siempre en la provincia de Buenos Aires, que ahí donde siempre está la madre de todas las batallas, si me gusta ir a votar ahí, por eso lo mantengo ahí. Pero en Capital Federal, cuando me preguntan o yo pregunto, por darte un promedio de 10 personas, 8 todavía no lo tienen definido el voto. O sea, como que por ahí tiene una tendencia, te dicen, yo voté a tal, y ahora voy a votar a este otro, o no sé todavía. Es como que hay más dudas que certeza con respecto por lo menos no encontré ningún PRO que me haya dicho ahora voy a votar a Libertad Avanza, o yo voté a Libertad Avanza y ahora voy a votar al PRO. No di con ese escenario. Como que los núcleos duros se van a mantener y como siempre terminan definiendo las elecciones esas franjas, ¿te acordás de Massa, como se les decía? Bueno, las franjas del medio. Claro, la famosa avenida del medio.
Y que por eso, y también esa franja en las ciudades y como esta, como Buenos Aires, centros urbanos muy importantes, la ciudad más rica del país, bueno, etcétera, etcétera, juega mucho el tema económico. Por eso, ya que quede por lo menos la idea de que va a haber un proceso, como le dijo el propio Caputo, algo así, si quieren buscar algo parecido, dijo aquí en el salón de conferencia del segundo piso, la convertibilidad. Dijo la palabra mágica, ¿no? Para la clase media urbana aquí porteña, ¿no? Entonces la gente, bueno, está viendo por ese lado. Pero bueno, las urnas son las que van a definir. Ten en cuenta que hay el porcentaje de votos que sacó en las últimas elecciones, si querés, el kirchnerismo, más allá de los candidatos que tuvo. Bueno, Firmo creo que perdió 3 elecciones, ¿no? La vez que más sacó estuvo por un poco arriba de 25, le había ido bien al expresidente de San Lorenzo, que ahora se me fue el nombre, un poco mejor digo que a Filmus, pero bueno, Santoro también ya jugó, pero como que no tiene, como que ese techo no lo pueden superar, tienen acá en Casa Rosada, y cuando te hablan de que más les importa, que es el PRO, te dicen, están por debajo de los 15 puntos, así que nunca pueden salir segundos. Esto acaba de salir hace un rato, también lo repitieron cerca de las oficinas de Santiago Caputo, así que consideran que en caso de que haya un segundo, el segundo va a ser Manuel Adorni. Después, si me preguntás si va a asumir y todo eso, Adorni acaba de reiterar hace un rato en una charla así de pasillo que tuvimos, digo, sí, que no es un candidato, sí, testimonial. Que no es un testimonial, que él va a asumir, en todo caso, después verá la agenda presidencial, lo estuvo diciendo también en alguna entrevista pública, veremos si la agenda presidencial requieren que, bueno, por ahí tenga que cumplir otras funciones. Yo voy a hacer lo que me diga el presidente, básicamente el mensaje que estuvo emitiendo hasta ahora, y Karina Milei, obviamente. Lo que pasa es que la figura que más resalta en la Libertad Avanza, por eso el presidente se queda acá, se va a mostrar votando, mañana es el último día, digamos, hasta las 8 de la mañana, que empiece la veda, donde todavía hay tiempo para que siga circulando novedades que tengan que ver con pegar a Adorni a Milei. Y ya te digo, la ciudad está empapelada, ¿no?, con la cara de los dos, como para que no haya confusión. Ahora vamos a ver si realmente tanto Marra sacan 5, 6, 10, 7 puntos, el otro es Larreta, al PRO, también tuvo que ocuparse Mauricio Macri de aclarar que Larreta no pertenece al PRO, porque también vos sabés que hablas con la gente y la gente te dice, o está confundida, cree que se está eligiendo casi, algunos, te digo, los que menos están en el mundo de la política, creen hasta que se está eligiendo un jefe de gobierno, y no es así. Y bueno, por la relevancia que le han dado a las legislativas, claro, no es para menos, ¿no es cierto? Claro, va a seguir gobernando Jorge Macri, el macrismo 2 años más, por lo menos. Pero después el camino hacia octubre, hasta el 26 de octubre, bueno, ten en cuenta que con esta afiliación de Patricia Bullrich ya está como cantada, te lo digo entre comillas, tomémoslo así con... La candidatura senadora. Como la candidatura senadora, por ahora sí, y después hay otros nombres que están circulando, pero todos tienen que ver con figuras públicas más o menos reconocidas del Gabinete Nacional. El otro que le sigue en la lista es Luis Petri, el actual ministro de Defensa. Está Petovelo, que esta vez no quiso jugar, pero podría ser una carta también. Sturzenegger, pero parece el bloque económico del presidente no se lo quiere despegar. Luis Caputo obviamente nunca se lo tuvo como candidato, pero sí Sturzenegger. Pero vamos a ver, esto tiene que ser reordenamiento electoral de cara al lunes. Va a comenzar ahí nomás ya lo que es la campaña para el 26. Inclusive, te voy a decir, no el 26. Primero, el 7 de septiembre, que es la elección en la provincia de Buenos Aires, porque de ahí el reordenamiento va a ser qué va a pasar entre el PRO y la Libertad Avanza. Bueno, eso te quería consultar, porque, a ver, hay un enfrentamiento fenomenal, ¿sí? Cruces de insultos, infinidad de desacuerdos, bueno, en fin, entre la Libertad Avanza y el PRO. Ahora bien, digo, ¿qué impacto puede tener todo este escenario que se está viviendo entre la Libertad Avanza y el PRO, ¿sí?, de confrontación, en lo que tiene que ver con un posible acuerdo en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones? Sí, bueno, yo te lo voy a resumir en una frase cortita que dijo uno de los hombres más cercanos a los hermanos Milei. Dijo, no importa el resultado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el PRO de la provincia de Buenos Aires no es Macri. O sea, nosotros hablamos con los dirigentes desde Cristian Ritondo, desde Diego Santilli, desde Guillermo Montenegro, el Gordo, como le dicen acá cariñosamente, que son hombres que además, ponele que no se dé este acuerdo de listas, porque ya probablemente no se dé, ¿no?, de que lo que hizo el gobierno es decir, bueno, el que se quiera sumar del PRO va a tener que hacer como Bullrich, venir a jugar en nuestra cancha, ¿no? Las fuerzas de la Libertad Avanza. No era un acuerdo electoral de ir con Juntos por el Cambio, digamos, ¿no?
o el nombre que le quieran poner. Va a haber listas violetas y va a haber listas amarillas, pero después hay que ver las listas quiénes van a estar, ¿no? De los primeros para abajo. José Luis Espert va a ir por la Libertad Avanza seguro. Santilli hablaban de que podía ir en segundo o tercer lugar, pero por lo visto iría por un cargo más que tenga que ver con lo ejecutivo. Mirá, Guillermo Montenegro, y esto te lo tiro así como una por ahí. Claro, recordémosle a nuestros oyentes. El intendente de Mar del Plata, actual del PRO. Exactamente, actual intendente de Mar del Plata del PRO. ¿Puede reemplazarla a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad en caso de que Bullrich sea senadora? No es el lugar. Acá suena más el ruido de que un hombre que dicen hace tiempo que está de salida, que es Mariano Cuñoli Barona. Justicia. Recordémosle a la gente que además de ser el actual intendente de Mar del Plata, él fue fiscal federal durante muchos años. Exactamente. Sí. Estuvo también en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un hombre que viene del palo judicial. Así que ese cargo de ejecutivo resuena entre los nombres que podrían a futuro sumarse del PRO, te digo, a la gestión libertaria. Y después, digo, Santilli también está en el tema de seguridad. Es algo que también hace y retumba acá los runrunes de pasillo. Pero vamos a ver, por ahora el definirte esto de que, el PRO de la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con Mauricio Macri, es una frase que sale de los despachos del hombre con más poder acá en Casa Rosada, que es Santiago Caputo. Hay que ver después porque, hay que tener en cuenta que Mauricio Macri es el presidente del PRO a nivel nacional también. Claro. Suponemos que si no hay aval ahí, los dirigentes que no quieran o se quieran despegar del PRO, que creo que obviamente según lo que yo tengo entendido, Mauricio Macri dijo, bueno, que se quiera ir, que se vaya. Ahí tienen la puerta abierta, ¿no? Se lo dijo a Larreta. Pero, viste que no expulsaron ni a Bullrich ni a Larreta. No. Cada uno tomó su decisión, claro. Ritondo es el negociador, el hombre que viene a reunirse permanentemente con Santiago Caputo. Bueno, en realidad todos vienen a reunirse con Santiago Caputo, pero del lado del PRO, digo, es él, el hombre que baraja ahí en el medio, está jugando siempre en el fleje, pero Mauricio Macri le tiene plena confianza y además, recordémosle a la gente que es el jefe del bloque en la Cámara de Diputados Nacionales y además es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ese armado a partir del domingo y los resultados que se vean, va a comenzar no solamente la campaña, sino la pelea por cómo se van a conformar esas listas en esta alianza, que es una elección acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es cierto lo que dicen muchos, es una pasto, si querés, entre la centro-derecha, ¿no? Si querés. Sí, porque el progresismo, exacto. ya te digo, el progresismo en todo caso se va a quedar con un par de bancas más y va a seguir siendo una segunda minoría dentro del, recordémosle a la gente, el poder, la Cámara Legislativa de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 60 concejales. 60 diputados de la ciudad, y se van a elegir 30. Así que la mayoría, entre que vos contás a Marra, entre que vos contás a Larreta, al PRO y a la Libertad Avanza, obviamente va a seguir siendo una mayoría, no una mayoría, sino la segunda o primera minoría, el PRO. Hasta ahora estuvo siempre repartida la cosa así, pero bueno, hay que ver todavía cómo se define el domingo este voto de la gente, que por ahora yo lo que noto particularmente es que no está muy decidido, salvo los núcleos duros, y los núcleos duros son los más minoritarios en toda elección, ¿no? Y ten en cuenta que no va a haber una gran... las legislativas siempre tienen menos cantidad de gente que va a votar, ¿no? Sí. Hay más ausentismo. Sí, va a haber un ausentismo importante, tengo entendido. Y parece ser, bueno, el domingo eso se va a dilucidar. ¿Sabés por qué? Lo que estuvo manifestando Adorni en las últimas entrevistas que estuvo dando y bueno, en los lugares donde se expuso públicamente, es decir, saben que el electorado núcleo de la Libertad Avanza son los jóvenes. Bueno, los jóvenes obviamente vayan a votar, pero lleven a las madres, lleven a los abuelos, a las abuelas, convénzanlos para que vayan a votar, porque lo que beneficia al gobierno es que haya más votos. Obviamente al gobierno nacional, hablamos, ¿no? Pero bueno, es una disputa territorial donde la ciudad de Buenos Aires es el centro neurálgico del poder macrista, y acá están en una pelea política, obviamente, entre primos y hermanos, ¿no? Desde el PRO te dicen los hermanos son los hermanos Milei, y acá te dicen los primos que son los primos Macri, y este tema que, viste que se bajó, el tema de ficha limpia desde los últimos días, las últimas horas, es como que quedó una cosa del pasado. Sí, totalmente. Bueno, pero tiene que ver con la negociación que se tiene que iniciar el lunes, el martes, por la provincia de Buenos Aires. Así que ese es un poco el punto también. Ahora dirimimos acá y después nos sentamos en la mesa de negociaciones con los números que obtuvo cada uno y a ver quién tiene más poder de fuego. Juanpi, te agradezco infinitamente este contacto. Siempre un placer escucharte. Un gusto enorme. El abrazo grande para todos. El placer es mío. Fuerte abrazo. Hasta siempre, Juanpi. Chau. Adiós. Lo escuchabas a Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en la Casa Rosada.